Seguiremos a darle pase a nuestro colega, al doctor Lewin Jiménez. Como sabemos, él está culminando la subespecialización en cirugía cardiovascular pediátrica. Él es de la tercera promoción que está sacando INCOR, es una especialidad relativamente nueva, y en esta ocasión nos va a dar recomendaciones pre y post cirugía cardíaca pediátrica. Bienvenido, doctor Lewani, queda con usted todo el auditorio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Lewani, se te escucha bien. Ya, buenas tardes con todos. Bueno, soy residente de la subespecialidad de cirugía cardiovascular pediátrica. En este tema, por el curso, voy a hacer algo un poco superficial sobre las recomendaciones pre y post sobre cirugía cardíaca pediátrica. Bueno, más relacionado a congénitas, que es lo que más hacemos acá en el INCOR. Bueno, las cirugías en general es un tema muy amplio, ¿no? Y la parte cardíaca ya se va subespecializando y tiene algunas cosas específicas en este órgano cardíaco, pero en general es casi lo mismo que en otras cirugías, ¿no? Siempre hay que tener preparado eh, siempre algo antes de una cirugía. Bueno, como les decía, como en toda cirugía, o como en todo paciente, en toda patología, la historia clínica tiene que estar siempre completa, ¿no? Tiene que estar muy bien evaluado tanto por el cardiólogo pediatra, también el cirujano y algunas otras especialidades relacionadas al paciente, sobre todo pediátrico, ¿no? Los antecedentes nos ayudan a saber a nosotros los cirujanos, por ejemplo, si es que ha sido operado anteriormente, donde ya tenemos que ver otras opciones tal vez quirúrgicas con mayor cuidado, uso de algunos equipos digamos, como el recuperador sanguíneo. Entonces nos preparamos ante una cirugía un poquito más complicada, ¿no? Siempre es bueno un buen diagnóstico, siempre tiene que ser con varios cirujanos. Eso nos lleva a generar las juntas médicas, ¿no? Donde las personas con mayor experiencia sobre las patologías congénitas eh, tenemos que estar seguros qué es lo que vamos a hacer en cada paciente. Nos ayuda mucho también saber los medicamentos que toman estos pacientes. Vamos a entrar a cirugía, los anticoagulantes, si sabemos que están tomando, la prevención antes de la cirugía, dejar de tomar, por ejemplo, va a hacer que un postquirúrgico sea más o menos sangrante o que no haya sangrado. En caso de, por ejemplo, los antiarrítmicos, nos puede ayudar en que no se genere una fibrilación auricular de novo, o sea, un tratamiento antes de la cirugía con estos medicamentos nos ayuda bastante, ¿no? Y entre otros medicamentos. Entre los exámenes auxiliares, generalmente pedimos imágenes casi a todos los pacientes, la radiografía es una de ellas, donde nos ayuda a ver la silueta cardíaca, la posición del corazón, cómo están los pulmones, porque es un órgano muy relacionado al corazón. La ecocardiografía, que casi es el que nos basamos mucho en esto, nos ayuda mucho la ecocardiografía, pueden ser transtorácicas o transesofágicas. Luego ya si es que requiere más estudios, el paciente va a requerir probablemente las tomografías, el cateterismo, como les decía, de acuerdo al diagnóstico que tenga el paciente. Bueno, el electrocardiograma es muy rutinario. Los análisis de sangre y orina, la evaluación dental, estos análisis nos ayudan a tener al paciente casi la seguridad de que no vaya a ingresar un paciente con alguna infección que luego nos puede traer complicaciones en el postquirúrgico. Entonces, es recomendable tratar de que se abarque lo que se va indicando en el prequirúrgico. La corrección nutricional y anémica también es un poquito difícil a veces de corregir porque la misma enfermedad cardíaca a veces hace que el paciente no pueda subir de peso, pero a la vez necesitamos que tengan un buen peso para tener una mejor cirugía, ¿no? Sabemos que las proteínas en un paciente ayudan mucho en lo que es cicatrización. Mm, lo otro
en cuanto a las recomendaciones que podemos dar a los pacientes que van a ser operados es eh, que tienen que tener un depósito de sangre, no tanto por lo que si es que va a sangrar o no, es que lo que pasa es que tenemos unas máquinas que es la circulación extracorpórea, que en muy pequeños esta máquina requiere de ser cebada o llenarlas de sangre para que no haya una disminución del hematocrito en el niño. Entonces el depósito de sangre que se les sugiere que tengan los familiares o los papás es sobre todo para esta máquina, ¿no? Que es con la que vamos a trabajar. Entonces es necesario tener los donantes porque a veces puede ocurrir que haya una emergencia días anteriores y el banco de sangre no tenga para proporcionarnos la cirugía. Entonces nosotros tratamos de que tengan cada paciente y los familiares las donaciones requeridas por paciente según su tamaño, el tipo de sangre. Y lo otro que siempre, bueno, aquí le ponemos énfasis en el consentimiento informado, ¿no? Los papás tienen que saber, tenemos que hacerles entender bien qué tipo de patología tienen, ellos tienen que estar seguros a qué nos estamos enfrentando, los riesgos que tiene la cirugía, ¿no? Hay que avisarles, hay riesgos muy graves como hay riesgos sencillos, tenemos que estar nosotros también convencidos en que le hemos hecho entender a los papás sobre lo que puede ocurrir durante la cirugía, ¿no? Las complicaciones, tenemos que avisarles sobre otras opciones quirúrgicas, cuánto va a durar la cirugía, que es lo que a veces les tiene un poco con angustia a ellos el saber por qué no sale la cirugía. Tenemos que también avisarles que si la cirugía no va muy bien, se puede complicar, podemos usar otros dispositivos de apoyo, como es el ECMO o algún otro dispositivo de apoyo al corazón. Lo otro, esta recomendación va más para nosotros los cirujanos, que es el marcado del sitio quirúrgico, que nos ayuda a saber la altura de la cirugía, ¿no? Sobre todo cuando son cirugías que puede ir en lados del tórax. Eh, bueno, esas son algunas recomendaciones prequirúrgicas. Hay, bueno, muchas, algunas más específicas, pero en general es algo, bueno, algo que hacemos aquí para que puedan saber tanto los médicos que tengan pacientes que aún no lo han referido para que ya les vayan o se vayan previniendo a los familiares o a los papás, ¿no? Luego, algunas recomendaciones postquirúrgicas, algunas las vamos a hacer aquí en nuestro establecimiento, que es el INCOR, lo van a hacer por especialistas, subespecialistas, ¿no? De la UCI, fisiólogos en el área postquirúrgica, ellos van a ver lo que acá hacemos. Entonces, ellos aquí nos reciben el paciente después de las cirugías, hacen un buen examen físico completo, exhaustivo, de acuerdo a eso van a ir viendo qué complicaciones se puede presentar y poder corregirlo. Dentro de ello, lo que es rutinario, hacen una monitorización hemodinámica básica, ¿no? Que es las funciones vitales, que está la presión, el electrocardiograma, la temperatura, un buen balance hidroelectrolítico, la saturación del oxígeno, ¿no? Las gasometrías, y entre otras, ¿no? Entonces, ellos lo que van a manejar una vez recibido el paciente va a ser lo que es el medio interno, van a tratar de corregir los diferentes electrolíticos. También tenemos que corregir la temperatura del paciente. En sala de operaciones sabemos que vamos a disminuir la temperatura en el paciente, vamos a llevar a entre hipotermias moderadas, tal vez severas. Entonces hay que volver a normalizar la temperatura del paciente. A veces no llegamos a la temperatura ideal, o durante el transporte a veces hay algunos cambios en la temperatura, entonces ellos ya al recibirnos el paciente en la UCI compensan esta temperatura. Luego se verifica que los marcapasos que estén de correcto funcionamiento, se utilizan los antibióticos profilácticos, ¿no? Eso para tratar de evitar las infecciones de heridas operatorias, una analgesia multimodal con diferentes medicamentos, ¿no? Para que el paciente tenga una extubación más sencilla, más fácil,
con mayor anticipación tal vez, y una rehabilitación probablemente inmediata para una mejoría del paciente, ¿no? Entonces, ellos ven el destete ventilatorio, lo van a hacer cuando hay una estabilidad clínica. Luego también está el control de la glucemia. Hay que prevenir las complicaciones de diferentes órganos, uno de ellos es la parte renal, y también la tromboprofilaxis, dependiendo esto, el tipo de dispositivo que utilicemos. Hay dispositivos que necesitan ser anticoagulados, otros no, algunos dispositivos generan más trombos, algunos no. Entonces, de acuerdo a cada paciente, se va a hacer la revisión. Bueno, lo que he mencionado más o menos ha sido un postoperatorio inmediato que se realiza acá en la institución, dentro de la UCI. Luego el paciente probablemente ya sea de alta a los días y luego va a necesitar unas recomendaciones postquirúrgicas, de repente fuera hospitalarias o de repente en un centro hospitalario de que no haya la especialidad. Entonces ahí lo que se recomienda es la evaluación de las heridas. Tenemos infecciones de heridas que no solamente pueden ser a la primera semana, algunas pueden ser a la segunda o tercera semana, de repente por reacción a cuerpo extraño, como son las suturas o los hilos de alambre. Entonces se recomienda que siempre se esté revisando las heridas quirúrgicas. Eh, en un promedio, la recuperación en la mayoría es de 6 a 8 semanas, ¿no? Durante estas semanas podemos tener alguna complicación dentro de las heridas. También tenemos que ver la depresión postoperatoria en algunos pacientes eh, por la misma cirugía, el dolor y todo esto, y se recomienda aquí tal vez que lo vea la parte del área de psicología. La rehabilitación física también muy importante, siempre tienen que estar asistiendo a los controles periódicos de la rehabilitación física. Tiene que haber una rehabilitación respiratoria, ¿no? Que eso lo hacen los de esta especialidad, y recomendar a los papás o a los médicos que los ven por consultorios externos que deben hacerse ver por diferentes especialidades, entre ellos cardiopediatría, cirugía y rehabilitación, ¿no? También avisarles que hay controles periódicos, no solo por el que necesitan recuperarse de esta primera cirugía, porque hay cirugías que son entre recuperativas o digamos paliativas, donde probablemente se llegue a hacer una o dos cirugías más y donde el familiar tiene que traer a su niño o paciente a, a completar las cirugías, ¿no? Que no se nos vaya a perder estos pacientes. Bueno, eso sería unas recomendaciones, como les decía, un poco amplias o generales, porque son muchas patologías específicas. No sé si eso sería todo o algunas preguntas. Ok, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Leoni. Algo que les preocupa a los papás es que siempre ven la herida, digamos, no tan sana. Hay unos bordes eritematosos. ¿Cuándo piensas tú que esos pacientes deban reintervenirse o hospitalizarse? Sí, ante ver una herida que no va bien, claro, no, los familiares no van a tener mucha experiencia en heridas, pero lo recomendable es, si es que hay una herida un poquito extraña, con solo ver un poco de enrojecimiento, es mejor llevarlo a consultorios para que lo vea un médico, ¿no? Un médico, un pediatra que tienen un poco más de experiencia, entonces ellos van a ver la herida y lo van a evaluar. Entonces, si en esta herida ya para los profesionales, si vemos que causa mucho dolor en el paciente, o está muy enrojecido, o sea, aumento de temperatura, o hay signos de flebosis, o si está secretando algún líquido pus, entonces se debería derivar a un cirujano, ¿no? Para que el cirujano tome las medidas, evalúe
para ver si solamente es una infección local o puede ser una expresión de una infección más profunda, ¿no? Puede ser una infección más profunda, interna, de repente mediastino, o en alguna infección que esté en pericardio, o de repente solamente sea una dehiscencia o una expresión de rechazo a cuerpo extraño, como es el que es muy frecuente con los hilos de absorción intracutánea, o el alambre, o lo que usamos que es la cera en el hueso, que también a veces hay cuerpos que tienden a rechazar y eliminar. Entonces, para hacer esa diferencia, si un paciente en una herida ve algo rojo o alguna secreción, o el paciente tiene fiebre o mucho dolor en la zona, o algún sonido extraño en la zona de herida, o un movimiento extraño, como pudiera ocurrir en la dehiscencia del esternón, entonces es mejor que lo vea un médico del área pediátrica o quirúrgica, y ellos derivan ya al cirujano si es que están sospechando de una herida un poquito más complicada. Muchas gracias, doctor Lewani. Bueno, si no hay otras preguntas, no sé, en el chat me parece que... No, y el doctor Valverde nos hace una pregunta. Nos dice, ¿es recomendable el uso de fajas luego de una cirugía cardíaca? Bueno, se escucha mucho sobre las fajas en algunas otras especialidades. En la nuestra es no muy recomendable porque mm, no actuaría bien con lo que es la parte ventilatoria. Nosotros necesitamos un tórax que tenga una buena amplexación respiratoria en lo que es tórax. Y las fajas, bueno, hay fajas también, diferentes tipos de fajas, hay fajas elásticas, fajas no elásticas, pero en la parte pediátrica no es tan recomendable usar fajas. Las fajas no ayudan mucho porque dan la vuelta a todo el tórax, entonces en la respiración no ayuda mucho. Hay algunas cintas parecidas a las fajas que se pueden usar para aproximar las heridas, pero luego no, porque nosotros en el lado óseo usamos alambres, ¿no? Que ya son una fijación rígida, y en la parte de piel, bueno, como toda la piel, hacemos suturas musculares, luego van en tejido subcutáneo, y luego las de la piel. Y las de la piel no necesitan fajas, pero sí podrían ayudarles con cintas adhesivas, diferentes tipos que hay, para afrontar lo que es la piel. Muchas gracias, doctor Lewani. Una duda que tienen generalmente los familiares y a veces también nosotros los médicos. ¿Hay una posición ideal para que los pacientes duerman en el post quirúrgico de cirugía cardíaca? Claro, cuando ya están en casa, o sea, dependiendo de dónde estén, ¿no? Nosotros aquí en el post inmediato las tenemos en decúbito dorsal, porque necesitamos evaluar muchas cosas, los parámetros, están en ventilador, entonces es un poco diferente, ¿no? Ya cuando ellos salen, lo que se requiere es que ellos tengan digamos, una vida casi normal, o sea, volver a lo normal. Entre lo que es posiciones, de aquí, como le digo, ya tienen las fijaciones rígidas que son los alambres. Entonces, de repente, por el dolor, no se recomiendan los decúbitos laterales y un decúbito dorsal, pero en general no hay una posición que vaya mejor que otra. Gracias, gracias, Lewani. Bueno, no sé si no hay otra pregunta adicional. Creo que estaríamos dando por finalizado este ciclo de presentaciones. Sí, Bueno, doctor gracias. Zúñiga, muchas gracias. Sí, ya no tenemos más preguntas. Perfecto. Entonces, agradecer a todos nuestros participantes, agradecer a todo el público que está yendo esta presentación por estar presentes y apoyarnos. Muchas gracias.